Así es que seguimos con más y queremos agradecerle a Alejandro Rangel Segovia, quien es el secretario general de Trabajadores de la Industria Metalmecánica Automotriz, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros vía telefónica esta mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Araí, Marcos, sus amables televidentes, buenos días a todos. Buen día, secretario Alejandro Rangel. Oiga, pues para platicar sobre esta situación o después de lo que se ha dado a conocer las distintas reacciones sobre este regreso a la actividad industrial y en el sector que usted representa, pues ¿cómo lo vislumbran? Sí, es un hecho que la mayoría de las empresas, déjeme contextualizarle un poco. Sí. En el CITIM, que es la organización sindical que me honro en representar, tenemos 155 centros de trabajo representados, la gran mayoría es de automotriz, autopartes. De ellos, 102 fueron quienes tuvieron necesidad de irse a paros técnicos en distintas fechas por esta contingencia sanitaria. La mayoría ha estado ya preparándose durante la semana pasada, los días de llamando grupos muy pequeños para ser capacitados en lo que será la nueva realidad de arribo a sus centros de trabajo. Hay incluso ya la redacción de adendums a los reglamentos interiores de trabajo, donde se estipula fehacientemente el evitar los contactos, pues aquellas costumbres que teníamos de la salutación muy estrecha, o con la mano, con el abrazo, o incluso con el beso, cuando ya la mejilla, cuando ya hay más familiaridad o más amistad, pues tendrán que evitarse terminantemente. La separación en las áreas de comedores, de baños, también la paciencia para los ingresos hacia los propios centros de trabajo, que serán líneas con distancias suficientes. Toda esta preparación se está dando con mucha responsabilidad por parte de los centros de trabajo, los más grandes sobre todo. También la previsión de los traslados de las casas hacia los centros de trabajo. Tendrán que utilizarse transportes en los cuales vayan pues a distancia las trabajadoras, los trabajadores. Todo esto pues, va a ser una inversión necesaria que adicionalmente las empresas están realizando, y deberá tener una capacitación, la cual, les digo, han estado llevando a cabo ya no pocos centros de trabajo. Pero se sigue hasta esta mañana la duda sobre este titubeo que vivimos el día de antier y el día de ayer, en el sentido de ya dar luz verde desde la Federación a la industria automotriz para arrancar sin dudas el día 18 y luego decir que no. Que si bien era solo para un periodo de preparación entre el 18 de mayo y el 1 de junio. No obstante ello, pues estamos a la espera de saber cuál es el posicionamiento concreto del gobierno del Estado, toda vez que dentro de esta titubeo, le quiero llamar yo de manera amable, sí, por parte de la Federación, pues también nos dice el presidente, bueno, esto es un semáforo y una decisión de actividades por parte de la Federación, pero dejamos en libertad a los municipios y a los estados de la República para que con responsabilidad vayan tomando sus decisiones. Sí hay ya desesperación por los centros de trabajo, por las empresas automotrices, autopartes, por los trabajadores también, para volver a laborar. Y por obvias razones, ¿no? Claro. Sí están los llamados ya muy fuertes por parte de quienes proveen de partes a la industria automotriz y a otras industrias, no solo en los Estados Unidos, también aquí, sí, o en otras partes del mundo que ya comienzan claro, gradualmente a tener actividad. Ya hay un daño, como se ha conocido, suficientemente económico, muy fuerte para las empresas del tamaño de los corporativos que sean, todas han tenido un daño. Pero no obstante, también debo decir que en la mayoría tenemos firmados los convenios de paro hasta el 30 de mayo, en previsión de que, pues primero se nos dijo un par de semanas allá por marzo, sí, luego tuvimos que firmar otros convenios a mediados de abril, y estos últimos que firmamos a finales de abril,
ya se previó la cobertura por todo el mes de mayo, donde está consignado pues porcentajes de salario entregables garantizados a los trabajadores que oscilan entre un 60 y un 85% para estas últimas semanas de mayo, y el 100% de las prestaciones que ganan los trabajadores. Entonces, les hablaba yo de daños económicos, pues los trabajadores ya también, al cabo de tantas semanas, de tener una reducción en sus salarios, aunque hemos logrado que sean las mínimas reducciones, pues de cualquier manera ya es algo que está haciendo falta en sus hogares, claro, en sus casas, y saben que también ya pues hay un ocio excesivo que no deseable, no deseado por nadie, pero al final pues está significando un deseo de volver al trabajo. Claro que sí. Secretario, en este sentido, ¿cuántos trabajadores serían los que regresarían a actividades? Bueno, siempre quiero seguir subrayando que sirva como una muestra tal vez representativa de lo que es el estado de Guanajuato. De estas 155 empresas hablaríamos de retorno de esas 102, y en las cuales están involucrados entre 35,000 y 40,000 trabajadores. Okay. Secretario, una parte importante, ustedes han tenido ya comunicación, hablando por el caso de Guanajuato, con las autoridades para poder dar esa fuerza a la planta laboral y sobre todo la certidumbre, ¿no?, para evitar llegar pues a un paro. Bueno, el paro está. Sí. Que no continúe. Sí hemos acompañado algunas misivas, algunas cartas que las propias empresas han elaborado y donde explican suficientemente pues cuáles son las urgencias que se tienen, ¿no? No sin es decir, no se deja de decir que se ha tenido el paro por todas las semanas, por 6 semanas, y que se han hecho todas las cosas como debe de ser, pero que ya está en un punto en el cual, si no hay retorno, puede ser que ese retorno no llegue y comencemos a tener entonces sí reducciones de personal, que sería un daño todavía mayor a lo que ya tenemos como daño económico. ¿Por qué? Porque bueno, pues por un lado se le hará pues la pérdida del empleo a muchos trabajadores que hoy, gracias a estos convenios, hemos mantenido que no haya despidos masivos en estas 155 empresas o centros de trabajo. Pero si se les despide, ya el panorama es otro para los trabajadores. Y después, cuando pueda haber los repuntes, cuando las condiciones lo permitan de mejor manera, pues tendría que ir a la búsqueda de esos trabajadores y tal vez ya no los encontremos. Entonces sí estamos en un impasse muy serio. Yo entiendo al gobierno federal, sinceramente lo entiendo, no son decisiones fáciles. Se están viendo los ejemplos de otros países que también están ya en una etapa de desesperación por volver a la actividad económica, pero que continúa pues la pandemia haciendo de las suyas, teniendo esas curvas de desaceleración y luego de aceleración o de rebrotes. Entonces no son decisiones fáciles, lo puedo entender, pero deseamos que en el marco de responsabilidad que todos debemos acompañar, pueda darse esta condición de reactivación de los centros de trabajo, y que ya en todo caso es la consigna que nosotros hemos enviado a nuestros representantes sindicales en todos y cada uno de los centros de trabajo. Seamos muy cuidadosos de que estas medidas que se están ya elaborando en cada centro de trabajo se cumplan en verdad, que nadie relaje la disciplina que debemos tener desde las próximas semanas que se pueda volver a trabajar y hacia el futuro. Yo lo que preveo es que más temprano que tarde, tendrá que elaborarse una nueva norma internacional en la cual se queden tipificados todos estos aspectos de sanas distancias y de pues una nueva vida, una nueva cultura laboral en el marco de la higiene y de los cuidados excesivos para evitar rebrotes. Pues las noticias siguen siendo que este virus nos puede acompañar durante muchos años o ya por siempre, por las características de mutación que tiene en sí mismo y la incapacidad por ahora de encontrar
soluciones más definitivas. Exacto. A él. Así que esto es algo que nos va a cambiar la vida, lo han dicho ya muchas voces especializadas. En el ámbito laboral, repito, yo creo que deberemos acelerar el paso hacia generar una norma para no dejar que cada centro de trabajo vaya creando su propia tipificación. A lo mejor vamos a ser demasiado duros en unos centros de trabajo inscribiendo lo que creamos conveniente en el reglamento interior de trabajo, mientras en otros se quede demasiado relajado y tengamos mayores exposiciones. Una norma es aquella que surge y que todo aquel que desee producir y vender a mercados internacionales debe cumplirla, debe certificarse permanentemente en que lo está cumpliendo y debe hacerse. Muy y eso bien. sería en coadyuvanza al discurso que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene de que estas medidas de seguridad de ahora y en el futuro deban estarse cumpliendo. Claro que sí. Perfecto. Secretario Alejandro Rangel Segovia, pues secretario de este Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalmecánica Automotriz, similares y conexos de la República Mexicana. Gracias por compartirnos su punto de vista al respecto y nos mantenemos al habla sobre esta situación conforme vaya progresando. Muchas gracias. Claro que sí, estaremos muy atentos en la medida que ustedes nos den oportunidad de seguirles informando, lo haremos con mucho gusto. Estar ahí, Marcos, que tengan un buen día. Igualmente, Gracias. muchísimas gracias al secretario, agradecemos esta entrevista y sí, pues imagínate, de 35 a 40 mil trabajadores estarían reintegrándose a sus actividades. Obviamente lo más importante es justo que se establezcan estas reglas de operación para el cuidado de la salud. Que haya certidumbre para todos. Vamos a una pausa, Saraí. Al regresar ya está Diana León aquí en el estudio para Claro la que sí, información deportiva.